Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos para adentraros en un misterio que aún hoy, décadas después, sigue sin resolverse. Un caso que no solo conmocionó a la ciudad de Chicago, sino que cambió para siempre nuestra relación con algo tan cotidiano como los medicamentos. En el otoño de 1982, la sombra de la tragedia se cernió sobre la Ciudad del Viento. 7 personas sin aparente conexión entre sí perdieron la vida de forma repentina tras ingerir lo que parecía un simple analgésico Tylenol. Imaginad el miedo o la incertidumbre que se apoderó de la población. Un medicamento, algo que asociamos con la salud, el alivio convertido en un arma mortal. Lo que en un principio parecía una serie de muertes inexplicables, pronto se reveló como un acto deliberado. Las cápsulas de Tylenol habían sido manipuladas, envenenadas con cianuro de potasio. El cianuro, un veneno letal casi instantáneo. ¿Pero quién haría algo así? ¿Y por qué? La primera víctima fue Mary Kellerman, una niña de tan solo 12 años. Falleció en Elk Grove Village tras tomar una cápsula para aliviar los síntomas de un resfriado. Un caso que en principio se atribuyó a causas naturales, hasta que la tragedia golpeó de nuevo esta vez a la familia Llanos en Arlington Heights. Efectivamente, Aaron Llanos, de 27 años, también murió tras ingerir Tylenol. Y lo más escalofriante es que su hermano Stanley y su cuñada Teresa, que acudieron a consolar a la familia, tomaron del mismo frasco y corrieron la misma suerte. Es decir, que no se trataba de un lote defectuoso de la fábrica. Alguien estaba manipulando los frascos de Tylenol y devolviéndolos a las estanterías. Exacto. La concentración de las víctimas en el área metropolitana de Chicago descartó la posibilidad de una contaminación en la planta de producción. El escenario que se presentaba ante los investigadores era terrorífico, un asesino invisible que actuaba con total impunidad. Un fantasma que sembraba el pánico en los hogares, en las farmacias, en cada rincón de la ciudad. El pánico se extendió como la pólvora. Se emitió una alerta masiva, se retiraron todos los productos Tylenol del mercado y la gente temía consumir cualquier medicamento. Y en medio de este caos surge una figura aún más enigmática: James William Lewis. Un hombre que envió una carta a Johnson & Johnson, la empresa fabricante de Tylenol, reclamando $1 millón para detener los envenenamientos. Se atribuía la autoría de los crímenes. Era una especie de chantaje. En la carta, Lewis afirmaba ser el responsable de las muertes. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con los asesinatos. Un personaje misterioso sin duda. Fue detenido, ¿verdad? Sí, Lewis fue arrestado y condenado, pero por extorsión, no por los asesinatos de Tylenol. Su implicación en los envenenamientos sigue siendo un misterio. Entonces, si no fue Lewis, ¿quién fue? ¿Se barajaron otras posibilidades durante la investigación? Por supuesto, surgieron otros nombres, otras pistas que los investigadores siguieron con ahínco. Por ejemplo, Roger Arnold, un hombre que tras ser acusado falsamente vio su vida destrozada por la presión mediática y la sospecha pública. La tragedia se cebó con él, llevándolo incluso a matar a un hombre inocente en un terrible error provocado por el estrés y la paranoia. Un giro dramático en la historia. La sombra de la sospecha puede ser tan devastadora como el veneno en sí. Sin duda. Y luego está el caso de Lori Dan, una mujer con un historial de problemas mentales cuyos actos violentos generaron especulaciones sobre su posible conexión con los envenenamientos de Tylenol. Pero se encontraron pruebas que la vincularan al caso. No, al igual que con Lewis, no se encontraron pruebas concluyentes que la conectaran con los asesinatos. Las piezas del puzzle seguían sin encajar. Así que mientras la investigación se adentraba en un laberinto de sospechas y pistas falsas, el fantasma de los asesinatos de Tylenol seguía presente, proyectando una sombra de miedo e incertidumbre sobre la ciudad. Y esa sombra, como decía, se extendía más allá de Chicago. Los asesinatos de Tylenol dejaron una huella imborrable en la sociedad estadounidense, despertando una profunda sensación de vulnerabilidad. Algo tan simple como tomar un medicamento, un acto cotidiano para aliviar un dolor de cabeza o un resfriado, se convirtió en una ruleta rusa. La confianza en los productos que consumimos, en la seguridad de lo cotidiano, se vio sacudida hasta la médula. Efectivamente, el pánico se apoderó del país. La gente vaciaba sus botiquines temiendo que cualquier frasco, cualquier pastilla pudiera estar contaminada. La sombra de la duda lo impregnaba todo. Ante una crisis de tal magnitud, la industria farmacéutica se vio obligada a reaccionar no solo para proteger a los consumidores, sino también para recuperar la confianza perdida. Y en este punto, la respuesta de Johnson & Johnson, la empresa fabricante de Tylenol, marcó un antes y un después en la gestión de crisis. Sin duda, Johnson & Johnson actuó con una rapidez y una transparencia ejemplares. A pesar de las pérdidas millonarias que esto suponía, retiraron del mercado todos los productos Tylenol sin dudarlo. Un acto de responsabilidad que, sin embargo, no bastaba para disipar el miedo, la incertidumbre que se había instalado en la mente del consumidor. ¿Qué más hicieron para recuperar la confianza? Implementaron una serie de medidas que revolucionaron la industria farmacéutica. Introdujeron nuevos envases a prueba de manipulaciones con precintos de seguridad y triple sellado que hoy en día damos por sentado. Es cierto. Recuerdo sus envases con una banda de plástico alrededor de la tapa.
que te indicaba si el producto había sido manipulado. Un cambio aparentemente simple, pero que transmitía una sensación de seguridad y control sobre lo que consumíamos. Exacto. Esos envases a prueba de manipulaciones se convirtieron en la norma, no solo para Tylenol, sino para toda la industria farmacéutica. Johnson & Johnson no solo protegió a sus consumidores, sino que elevó los estándares de seguridad para todos. Un legado que perdura hasta nuestros días. Pero volviendo al misterio de los envenenamientos, se ha avanzado algo en la investigación en los últimos años. En 2009 el FBI reabrió el caso, registraron la casa de James William Lewis, el principal sospechoso, y recogieron nuevas muestras de ADN con la esperanza de encontrar alguna pista que permitiera esclarecer los hechos. ¿Se ha llegado a alguna conclusión? ¿Han podido relacionar a Lewis con los asesinatos? A pesar de los avances en la tecnología forense, el caso sigue abierto. El misterio persiste. Las pruebas recogidas en 2009 no han arrojado luz sobre la identidad del culpable, dejando a las familias de las víctimas sumidas en la incertidumbre y el dolor. Es descorazonador pensar que después de tantos años, el responsable de estas muertes siga impune, que la verdad siga oculta en las sombras. Pero a pesar de la oscuridad que rodea este caso, podríamos decir que la respuesta de Johnson & Johnson, su compromiso con la seguridad, representa un atisbo de luz. Sin duda. La actuación de Johnson & Johnson en esta crisis es un ejemplo de responsabilidad corporativa, de cómo una empresa puede afrontar una situación extrema protegiendo a sus consumidores y recuperando la confianza. Su transparencia, su rápida actuación y su compromiso con la seguridad sentaron un precedente para toda la industria. Y más allá de la industria, este caso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad a no dar nada por sentado. Es cierto. La sombra del miedo que se extendió tras los envenenamientos de Tylenol nos recuerda que la seguridad puede ser una ilusión, que lo cotidiano puede verse alterado en un instante por un acto inexplicable de crueldad. Es inquietante pensar que la sombra de este caso sigue proyectándose sobre nosotros. A pesar de los avances en la tecnología de las medidas de seguridad implementadas, esa sensación de vulnerabilidad persiste. Es cierto, los asesinatos de Tylenol marcaron un punto de inflexión en nuestra percepción del riesgo. De pronto, lo familiar, lo cotidiano se volvió potencialmente peligroso. Y esa sensación de inseguridad se ha visto amplificada en la era digital, ¿no crees? Con el auge del cibercrimen, de las fake news, de la manipulación online. Sin duda, la tecnología que en teoría debería proporcionarnos mayor seguridad y control, también ha abierto nuevas vías para la delincuencia, para la manipulación. Y esto genera una sensación de incertidumbre, de desconfianza generalizada que en cierto modo conecta con el miedo que se desató tras los envenenamientos de Tylenol. Es como si el fantasma de aquellos crímenes sin resolver nos recordara constantemente la fragilidad de la seguridad, la posibilidad de que el caos irrumpa en nuestras vidas en cualquier momento. Exacto. Los asesinatos de Tylenol, aunque ocurrieron hace décadas, siguen siendo un poderoso recordatorio de nuestra vulnerabilidad, de la necesidad de estar alerta, de no bajar la guardia. Y a la vez nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. La responsabilidad de las empresas a la hora de garantizar la seguridad de sus productos, la responsabilidad de las autoridades para investigar y perseguir estos crímenes, y también nuestra propia responsabilidad como consumidores a la hora de estar informados, de tomar decisiones conscientes sobre lo que compramos y consumimos. Totalmente de acuerdo. La seguridad no es algo que podamos delegar por completo en otros dinos. Todos tenemos un papel que jugar para construir un mundo más seguro, un mundo donde la confianza no sea una utopía sino una realidad. Un último pensamiento para nuestros oyentes, a pesar de la oscuridad que envuelve este caso. ¿Creéis que algún día se resolverá el misterio? ¿Podrá la ciencia y la justicia arrojar luz sobre la identidad del culpable? ¿O los asesinatos de Tylenol quedarán para siempre como un enigma sin resolver una sombra inquietante que nos acompañará siempre? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que la memoria de las víctimas y la búsqueda de la verdad no se desvanecerán. Los asesinatos de Tylenol, aunque sigan sin resolverse, nos recuerdan la importancia de la vigilancia de la responsabilidad y de la perseverancia en la búsqueda de la justicia. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la seguridad y la necesidad de construir un mundo donde la confianza sea un derecho fundamental, no un privilegio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión, uno de los misterios más inquietantes de la historia reciente. Esperamos que os haya hecho reflexionar, cuestionar y quizás mirar con otros ojos la realidad que nos rodea.